El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. There was a tinker lived of late who walked the streets of Rye. He bore his pack upon his back, patches and plugs did cry. Oh, I have brass within my bag, my hammer's full of metal. And as to skill, I well can cut and mend a broken kettle. Esta voz profunda pertenece al gran Christopher Lee, cantando junto a Diane Cilento en la película El hombre de mimbre, uno de sus mejores trabajos. Pero no vamos a hablar hoy de Christopher Lee, sino del director que le lanzó a la fama y le convirtió en un mito del cine de terror. Así es, el próximo jueves, día 18, se cumplen 40 años de la muerte de Terence Fisher, uno de los maestros del horror en la pantalla. Vamos a recordarle a él y a sus películas, muchas de las cuales fueron protagonizadas por Christopher Lee. Los aficionados al cine de terror tienen en sus altares el nombre de una productora británica que en los años 50 y 60 del siglo XX revolucionó este género. Javier Memba, autor del libro La Hammer, Historia, Películas y Mitos. Pocas productoras generan tanto mito como la Hammer, y tanta pasión y tanto... Es alucinante como se persiguen las pelis de la Hammer. La Universal nunca se creyó su cine de terror, nunca respetó su cine de terror como lo hizo la Hammer. Para la Universal el cine de terror siempre fue pues un subproducto y para la Hammer fue el plato fuerte. La Hammer se fundó en 1934 y al principio producía películas de casi todos los géneros. En 1955, sin embargo, tuvo un gran éxito internacional con una cinta de ciencia ficción con toques de terror. Se oyen golpes dentro de la nave. Hable por el transmisor, señor. Q1, Q1. Green, Reichenheim, Carrun, aquí Quatermass. Nosotros os oímos, y vosotros. Era el experimento del Dr. Quatermass. Aquel éxito convenció a la productora de que debía especializarse en cine de terror y fantasía. Y así lo hizo en los años siguientes. De todos los directores que trabajaron para la Hammer, Terence Fisher fue el más destacado y el que más películas rodó para el estudio, 29 en total. Terence Fisher empezó en el cine como chico de claqueta, pero pronto destacó por otra habilidad. Pero si algo me enorgullece es que soy muy bueno cortando. Por supuesto, el mejor. Fisher trabajó como montador durante 13 años para varios estudios. Debutó como director en 1948 y al principio no rodaba películas de terror, sino de otros géneros, especialmente de suspense y misterio. Una de las mejores fue Extraño Suceso, protagonizada por Jan Simmons y Dirk Bogarde. ¿Recuerda que llegué aquí anoche? Por supuesto. ¿Y el número de mi habitación? La suya es 17. Exacto. ¿Y el número de la de mi hermano? ¿Su hermano? ¿Qué hermano? John Barton, por supuesto. Pero... ¿Tampoco usted lo recuerda? No, mademoiselle. ¿Qué están intentando ocultarme? ¿Qué le ha sucedido? Mademoiselle, usted llegó anoche después de un largo viaje. Estaba muy cansada. Su imaginación, quizás... Llegué aquí con mi hermano. Terence Fisher pudo acabar convertido en una especie de Alfred Hitchcock menor, pero todo cambió para él cuando a comienzos de los años 50 fue fichado por la Hammer. Rodó para ellos algunas películas de misterio y ciencia ficción, y en 1957 le pusieron al frente de su primer proyecto genuinamente de terror. Una película que recuperaba a uno de los personajes clásicos del género. Soy el barón Frankenstein. ¿Frankenstein? Creí que había desaparecido del mundo. Eso creyó mucha gente. Se titulaba La maldición de Frankenstein y era una nueva versión del personaje creado por Mary Shelley. Hemos de crear desde el principio, crear nuestra propia criatura desde la nada. ¿De qué diablos estás hablando? De algo lógico. Cojamos todos los miembros, huesos, órganos y pongámonos a construir. ¿Construir qué? Construir la criatura más compleja de la creación, el hombre mismo. Peter Cushing, un popular actor televisivo, fue elegido para el papel del varón, en tanto que el poco conocido por entonces Christopher Lee hizo de monstruo, un engendro mucho más patético y digno de lástima que el que había protagonizado Boris Karloff. Christopher Lee. El maquillaje era horrendo y un poco disparatado, ya que no nos permitían usar el maquillaje que había utilizado Boris Karloff en las películas de la Universal por cuestiones de derechos. Así que lo que parecía era más bien un tipo que había sufrido un horrible accidente de carretera y además era muy incómodo, hasta el punto de que no podía comer o beber. El éxito de la película fue notable y al año siguiente el mismo equipo continuó en la senda iniciada rescatando a otro monstruo clásico de la Universal. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Drácula está considerada por muchos la mejor película no solo de Fisher, sino de todas las que produjo la Hammer.
Christopher Lee retrataba al vampiro con un romanticismo y una sensualidad animal que hacía que las mujeres ya no gritaran de terror cuando éste se acercaba a su cama. La autora presentaba al personaje como una romántica, erótica y fascinante figura, un ser enormemente peligroso y salvaje, pero sobre todo, y eso es lo más importante cuando interpretas a ese personaje, alguien atormentado y triste por la horrible maldición de ser inmortal. Terence Fisher convirtió el cine de terror en un espectáculo a todo color. ¿Y esta sangre? ¿Cómo es que está manchado de sangre? La sangre corría ahora con profusión en rojo tecnicolor, elevando también las dosis de erotismo y violencia. El director lanzó las carreras de Peter Cushing y Christopher Lee, convirtiéndoles en las estrellas del género y formando equipo con él en otras muchas producciones. Terence Fisher dirigió a Lee en 12 películas y a Peter Cushing en 13. Peter Cushing. Fisher era un hombrecillo amable, tierno y muy tímido. Había sido un excelente montador, algo que es muy útil para un director porque sabía cómo ayudar a la economía de la película, ya que no derrochaba nada. Sabía exactamente dónde cortar. Era también muy rápido trabajando. Sus rodajes apenas duraban 3 semanas. No dedicaba mucho tiempo a dirigirte, sino que te pedía que tú mismo trajeras preparado el personaje al set y era muy abierto. Aceptaba todo tipo de sugerencias. Te decía, oh, esa es una idea muy buena, o no, no se puede hacer por esto o por lo otro. De la mano de Fisher, los dos mitos de Drácula y Frankenstein regresaron una y otra vez a las pantallas en títulos como Las novias de Drácula, Frankenstein creó a la mujer o El cerebro de Frankenstein, una de las mejores películas de la serie. Los dos estudiamos el problema de trasplantar el cerebro humano. Pretendíamos conservar para siempre los grandes talentos y genios del mundo que cuando mueren sus cerebros están en pleno poder creador y se les entierra para que se pudran porque los cuerpos que los alojan se han desgastado. Lo que nosotros queremos, precisamente, es extirpar esos cerebros en el instante de la muerte y congelarlos. Así conservaremos lo que contienen para toda la eternidad. Es aterrador. Pero Drácula y Frankenstein no fueron los únicos mitos del terror que rescató Fisher. ¿La momia? Tras 4000 años las palabras del pergamino la hicieron revivir. Nos odia John. Nos odia por profanar la tumba de su princesa. La momia, la maldición del hombre lobo. ¡Padre, la bala! ¡Pepe, el vigilante tiene una bala de plata! ¡Cójala y úsela! ¡Úsela en mí! ¡Padre, tiene que hacerlo! ¡Úsela, tiene que hacerlo! El fantasma de la ópera. Te digo que lo vi. Estaba aquí de pie. Iba todo de negro. Y no me quitaba el ojo de encima. El ojo. Tenía un ojo en mitad de la frente. O las dos caras del Dr. Jekyll. El hombre ha sabido siempre que su personalidad es una permanente pugna de fuerzas opuestas e irreconciliables. Debemos aceptar esa pugna y alentar lo bueno que hay en nosotros. Lo bueno, lo malo. El hombre está compuesto de dos seres. Las películas de Terence Fisher se ambientan en el pasado y tienen sus raíces en el terror gótico. Sus historias se caracterizan por una mezcla de fantasía, sexualidad, romanticismo y mito. Herbert Spencer dijo una vez que todos los mitos y leyendas conocidos por la humanidad siempre tienen un fondo de verdad. En ellas, el bien y el mal representan las dos caras de una misma moneda. Suele haber un héroe que se enfrenta al poder de la oscuridad con una combinación de fe en Dios y en la ciencia. Somos hombres de ciencia. Yo no creo en fantasmas ni en espíritus malignos y pienso que usted tampoco. Es una de las observaciones menos científicas que he oído jamás. Yo creo en la existencia de todo lo que el cerebro humano es incapaz de refutar o de probar. Al mismo tiempo que infundía nueva vida a los monstruos clásicos del cine, Fisher también prestaba atención a otros personajes. ¿Ha oído hablar de Meguera? ¿Meguera? Una de las 3 hermanas, conocidas como Gorgonas. 2 fueron asesinadas. Según la leyenda, la tercera, Meguera, acabó en estos parajes. Se decía que cuando un mortal la miraba a la cara, quedaba petrificado. El mito clásico de las Gorgonas en La maldición de Bandorf, de la que siempre dijo el director que era su película favorita, o incluso historias de Sherlock Holmes. Sabiendo usted que Sir Charles murió de muerte natural, insinuó algo más horrible, que pudo haber tropezado con el perro de la maldición de los Baskerville. ¿Cree de verdad en esa leyenda? La vida y la muerte encierran cosas que no podemos comprender, señor Holmes. Entonces debiera haber consultado a un sacerdote, no a un detective. Pensé que podría evitar que Sir Henry se viera en peligro. A veces otras productoras al margen de la Hammer contrataban al director para rodar también historias de terror, casi siempre películas de serie B mucho menos interesantes que sus trabajos para su estudio habitual, como La
La Isla del Terror, una especie de equivalente inglés a La Cosa. He visto algo. No puedo asegurarlo, pero creo que es Ian Velos. ¿Cree que es Ian? ¿Qué le ha pasado? No lo sé. Su cuerpo es como una gelatina. No era carne, era como una masa con unos ojos. A finales de los años 60 y principios de los 70, el cine de terror empezó a cambiar. Aparecieron películas como La Noche de los Muertos Vivientes, La Semilla del Diablo o El Exorcista, que ofrecían un horror más cercano y real. A su lado, los cuentos góticos de terror de la Hammer resultaban ingenuos y suaves, y la productora entró en crisis. Javier Memba otra vez. A raíz del éxito del Exorcista, cambia radicalmente los parámetros del cine de terror. Entonces ya ese Drácula que hablábamos antes, Frankenstein y el licántropo se quedan obsoletos, se quedan anticuados y entonces ya gustan los endemoniados. Cambió radicalmente el cine de terror, ¿no? Y claro, entonces la Hammer ya se quedó obsoleta. Intentaron hacer alguna peli, pero no atinaron. Tampoco Terence Fisher atravesaba un buen momento personal. Un accidente de tráfico le había obligado a largos periodos de convalecencia y su salud se vio muy mermada para el resto de su vida. En 1974 estrenó la que sería su última película, Frankenstein y el monstruo del infierno, que solo rodó porque Peter Cushing insistió en que solo trabajaría con él. Si pudiéramos crear una nueva versión de este ser auténtico... ¿Cómo? Mediante el apareamiento normal. No lo dirá en serio. ¿Acaso tienes otra alternativa? ¿Pero con quién? Con Sarah. Terence Fisher murió el 18 de junio de 1980, a la edad de 76 años. En sus necrológicas hablaban de un director de serie B, un simple artesano a sueldo del estudio británico, al que la crítica de su tiempo nunca dio demasiada importancia. Solo con los años ha sido reconocido como un autor de pleno derecho, el hombre que sentó las bases de lo que sería el cine de terror moderno. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Es un viejo tema de los años 80. Son el dúo techno Azul y Negro con una canción titulada Hitchcock Makes Me Happy. Hitchcock me hace feliz. Y felices nos va a hacer en los próximos minutos porque mañana lunes se cumplen 60 años del estreno de una de sus películas más famosas. Un solitario motel, un psicópata obsesionado con su madre, una ducha y un asesinato. Seguro que ya sabéis de qué película os estamos hablando. El 22 de junio de 1960, una auténtica multitud hacía cola ante los cines para ver la última película de Alfred Hitchcock, El mago del suspense. Las semanas previas al estreno, el público había sido bombardeado con una campaña de publicidad destinada a intimidarles. Fotos de Janet Leigh en la ducha y de Anthony Perkins tapándose la boca con cara de horror llenaban la ciudad. Los periodistas habían recibido un telegrama personal del propio Hitchcock pidiéndoles que no desvelaran en sus críticas el desenlace de la historia. No era un truco.
Simplemente no quería defraudar a la gente. No es muy corriente que la estrella de un film muera en el primer tercio de la trama, pero así ocurría en mi película. Los retrasados hubieran esperado ver a Janet Leigh y se habrían encontrado con que ella ya había abandonado la pantalla con los pies por delante. Probablemente Psicosis nunca habría existido si en 1959 Audrey Hepburn no le hubiera dado un histórico plantón a Hitchcock. El director había preparado para ella una película titulada No hay fianza para el juez, pero pocos días antes de empezar el rodaje, la actriz decidió retirarse del proyecto por su desacuerdo con una escena en la que era violada brutalmente. Con que una escena demasiado gráfica, es una estrecha, ha hecho historia de una monja y todavía se cree el personaje. Bueno, señor Hitchcock, siempre podemos buscar otra protagonista. ¿Otra protagonista? No, sería como reconocer mi derrota, no, en absoluto. No haré esa película ni con Audrey ni con nadie. ¿Qué otras cosas tenemos ahí en cartera? Bueno, pues está esa novela, Psicosis. Lo que pasa es que, según la historia, la protagonista debe morir antes de la mitad de la película. Perfecto. ¿De qué forma? Hay un asesinato brutal, inesperado. Perfecto. Perfecto, ¿Sí? Maravilloso. Una historia así es lo que necesito. Será mi venganza contra el género femenino. Quizá por despecho, quizá por resentimiento hacia las actrices como Grace Kelly o Ingrid Bergman que le habían ido abandonando, lo cierto es que algo se endureció en Hitchcock. La agresión física a las mujeres, ausente anteriormente en sus películas, se convirtió a partir de entonces en una constante en su cine. Psicosis era su primer acto de venganza contra el género femenino. La novela en la que se inspiraba Psicosis estaba basada vagamente en la historia real de Ed Gein, el psicópata de Wisconsin que convivió durante años con el cadáver de su madre. ¿Por qué no prueba usted a llevarla a algún sitio? Pero si no es peligrosa, es tan inofensiva como uno de estos pájaros. Hitchcock planeó rodar Psicosis de la manera más simple y económica posible, como si fuera una de sus pequeñas películas para la televisión. Vamos, de verdad se necesitan 2 personas para trasladar un foco. Hilton, ayúdales. Me encargo ahora mismo. Qué distinto es todo cuando el dinero sale de tu bolsillo, ¿verdad? En efecto, los grandes estudios no quisieron financiar la película. Nosotros la financiamos, independientemente. Hitch renuncia a sus honorarios y Paramount solo la distribuirá a cambio de un 40% de los beneficios. Se filmaría en blanco y negro, no solo para ahorrar, sino para evitar también un excesivo realismo de la sangre en la escena del asesinato. El director solo se permitió un capricho en el presupuesto. Mírala, ahí está. Es horrible. Deliciosamente horrible. Que quiero que construyan una exactamente igual, sin olvidar un solo detalle. La casa de Norman Bates fue construida según el modelo de una mansión que el director había visto en el norte de California. Por lo demás, incluido el reparto, todo era barato. Anthony Perkins le debía una película a la productora y su salario fue muy bajo. Janet Leigh aceptó trabajar casi gratis solo por rodar con Hitchcock, y un similar espíritu de ahorro motivó el casting de Patricia, la hija del director, que hizo el papel de la hipocondríaca compañera de oficina de Janet Leigh. ¿No tomas aspirinas? No. Yo puedo ofrecerte una cosa estupenda. Mi médico me la recetó el día de mi boda. Teddy se enfadó muchísimo al enterarse de que tomé calmantes. Hitchcock se tomó el rodaje como un ejercicio del dominio del arte cinematográfico. Casi la mitad de la película no tiene diálogos, pero apenas se nota gracias a la fuerza de las imágenes. Por otro lado, el director le encantaba jugar con el público, despistándole una y otra vez. Psicosis es el relato de un crimen, pero Hitchcock comienza haciéndonos creer que la cosa va de un robo, y antes incluso que lo que nos va a contar es la historia de 2 amantes furtivos. Nuestro alquiler acaba a las 3 en punto. En hoteles de esta clase no se interesan por uno cuando llega, pero si pasa el tiempo... Oh, Sam, es horrible tener que vernos en sitios como este. La película contiene varias escenas geniales. Busco a una persona desaparecida. Me llamo Arbogast y soy detective privado. El asesinato del detective es una de ellas, pero sin duda la más famosa es la escena de la ducha. Janet Leigh está bajo la ducha. Tras las cortinas, una sombra se acerca. De repente, estas se abren de golpe y el cuchillo se alza sobre la víctima. Después los gritos, la lucha desesperada, el cuchillo clavándose una y otra vez en el agua que se va volviendo roja a los pies de la chica. 68 posiciones de cámara y 45 segundos de duración
para la escena que probablemente ha provocado más estudios y generado más análisis plano a plano de la historia del cine. Una escena brutal e imprevisible, el más horrendo crimen que hasta entonces se había visto en una pantalla de cine. Creo que nunca más voy a ducharme. Hitchcock solía diseñar todas las escenas antes de rodarla. En este caso, el trabajo de planificación lo hizo junto a Saul Bass, el mítico diseñador gráfico que ya había creado para Hitch los títulos de crédito de Vértigo y Con la muerte en los talones. Saul Bass dibujó el storyboard de la secuencia plano a plano, siguiendo las indicaciones que el director había anotado en el guión. En la escena del asesinato tiene que dar la impresión de un cuchillo golpeando, como si desgarrara la pantalla, como si destrozara la película. El director añadió a este storyboard dos imágenes altamente significativas, la del cuchillo penetrando en el abdomen de la mujer y la del agua y la sangre que se mezclan en el desagüe. El rodaje de la escena duró toda una semana. En un principio se iba a utilizar un torso de mujer artificial, del cual brotaría la sangre bajo la presión del cuchillo, pero a Hitchcock no le convencieron las pruebas. Al final nos decidimos a utilizar a una muchacha, una modelo desnuda que servía de doble de Janet Leigh. De Janet no sabemos que las manos, los hombros y la cabeza. Todo el resto pertenece a la modelo. Naturalmente, el cuchillo no toca jamás su cuerpo. Es una ilusión lograda con el montaje. También tuve mucho cuidado en no mostrar ninguna parte tabú del cuerpo de la mujer. Y filmamos al ralentí ciertos planos para evitar recoger la imagen de los senos. Anthony Perkins tuvo que ausentarse unos días del rodaje. En vez de esperarle, el director decidió sustituirle por otra persona a la que pintó el rostro de negro para evitar que el reflejo de los focos mostrara su cara. De esta forma, los dos actores que encarnaban al asesino y a la víctima no intervinieron en la secuencia más importante de la película. La magia del montaje, la utilización de las luces y el enfoque hicieron casi todo, sin olvidar el papel tan importante que juega la música. Los espectadores de los cines sentían casi en su propio cuerpo cada una de las cuchilladas gracias a los chirriantes violines de Bernard Herrmann. Y eso que al principio Alfred Hitchcock no quería música en la escena. No quiero música en la escena de la ducha. Pero lo que hemos hablado Alma y yo funciona muy bien. Bernie, esto no es Vértigo, no es una película romántica. Las imágenes transmiten por sí solas. Así lo contaba Bernard Herrmann. La escena de la ducha fue una secuencia muy discutida. Hitchcock la quería sin música y yo le dije, bien, déjamela a mí y vete de vacaciones. Para la vuelta, cuando le enseñé la secuencia con música, dijo, de acuerdo, hazlo así. Y yo le dije, pero Hitch, dijiste que nada de música. A lo que respondió, una desafortunada sugerencia. Las agudas notas que utilizó Herrmann han tenido varias interpretaciones. Para algunos se identifican claramente con cuchilladas, para otros son los gritos ahogados de la víctima, y hay quien los identifica con el pasatiempo que tiene Norman Bates. No vaya a creer que entiendo de pájaros vivos. Mi pasatiempo es rellenarlos. Soy taxidermista. Los diseco. El director francés Claude Chabrol, por ejemplo, dice que esas notas son los graznidos de los pájaros. El sonido del violín es como los gritos de un pájaro. Es como si Norman fuera un pájaro atacando a una presa. Es como el aleteo de una persona que intenta liberarse de una obsesión. Es genial. Una última curiosidad. Hitchcock pensaba que quizá la crudeza de la secuencia le podía traer problemas con la censura, pero cuando el director mostró la película a los productores, lo que más les molestó no fue el realismo del asesinato ni los fugaces planos de desnudo, sino un momento previo al crimen en el que Janet Leigh levanta la tapa del retrete y arroja en él unos papelitos. Sobre todo, lo que más les provocaba e intentaron cortar de la película era el ruido de la cisterna al descargar el agua, un sonido hasta entonces casi vetado en el cine.